Hola, estoy grabando este video para ustedes. Por el tema del coronavirus no podemos dar clases presenciales. Mi nombre es Leticia Limongi y les voy a hablar de tabaquismo. Si ustedes estuvieran presentes, yo les preguntaría dos cosas. Primero, ¿cuántos de ustedes fuman? Y segundo, ¿cuántos de ustedes recibieron clases de tabaquismo en la universidad? A la primera pregunta, ¿cuántos de ustedes fuman? Espero que sean muy pocos los que contesten que fuman. A la segunda pregunta de cuántos de ustedes recibieron alguna clase de tabaquismo en la carrera, espero que sean muchos. Cuando yo estudiaba, realmente ninguno habíamos tenido clases de tabaquismo, siendo una enfermedad tan prevalente en el mundo y que además es causa de otras enfermedades subyacentes y muy frecuentes. Bueno, estas son algunas cifras, para aburrirlos un poco, son las cifras del mundo. Hay que tener en cuenta que casi 5 millones de muertes en el mundo están relacionadas al tabaquismo. Uno de cada dos pacientes que fuman van a morir por su causa y la tercera parte de la población fuma. Como verán, es una enfermedad sumamente prevalente. Si bien en la Argentina ha bajado el número de fumadores con las medidas que se han tomado a nivel de salud pública, todavía 25% de las personas adultas siguen fumando. Nuestro país es uno de los pocos países que no ha firmado o reafirmado el Convenio Marco. ¿Qué es el Convenio Marco? Una serie de medidas internacionales para bajar el consumo del cigarrillo. Somos uno de los pocos países que todavía no lo ha reafirmado y espero, en contrapartida, hay muchas medidas locales que han tenido algún impacto en bajar la prevalencia del cigarrillo. Como ustedes saben, no se puede fumar en lugares cerrados, en bares, en transportes públicos. Se ha minimizado la publicidad de los cigarrillos y eso es muy importante y ha logrado que baje el número de fumadores, pero todavía estamos lejos de decir que es una enfermedad erradicada. Así, en Argentina, como dijimos, el 25% de la población adulta fuma, mueren 44.000 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo que podrían evitarse. Además, los jóvenes fuman bastante y sobre todo lo hacen precozmente y hoy por hoy también son las niñas las que fuman probablemente más que los varones, y teniendo en cuenta que es una droga que muchas veces lleva a otras drogas como pueden ser marihuana, cocaína, etcétera. Generalmente se empieza a fumar por una razón de autoestima, curiosidad, emoción, rebelión, pero fundamentalmente por imitación. El más chico imita al más grande, por eso generalmente cuando vemos un papá que fuma, siempre le decimos que no solo le va a hacer mal al padre que fuma, sino que el niño tiene una conciencia distinta, piensa que todo lo que hace el papá es bueno y realmente fumar sabemos que no es así. Bueno, esta diapositiva muestra algunas publicidades viejas, como verán ustedes, y algunas no las alcancé a ver tampoco. Son publicidades que muestran a niños alentando a fumar, médicos, enfermeras y al famoso muñequito de Camel. Camel era por supuesto es una marca de cigarrillos, pero en algún punto, hace algunos años, hizo una encuesta en niños de 3, 4 años y reconocían más al Camellito que a Mickey Mouse, porque realmente la publicidad era
tremenda en todos los medios, tanto gráficos, televisión. Ahí ven también la propaganda de Marlboro con un apuesto hombre que andaba a caballo, y ese hombre se murió de POC a los 70 años o alrededor de los 70 años. Lo mismo la propaganda del EM, que era muy famosa, una modelo con el marido viajando por todo el mundo a lugares muy lindos, y eso nos inundaban realmente las publicidades, tanto gráficas como en televisión, como también turismo carretera. Eso está prohibido actualmente, y eso ha bajado también o ha hecho bajar el consumo de cigarrillo en el mundo. En general, cuando viene un paciente para dejar de fumar o viene por otro tema y nosotros lo alentamos a dejar de fumar, tratamos de decirles los beneficios que da dejar de fumar, porque realmente todos los pacientes conocen los perjuicios que trae el cigarrillo, los daños a su salud. Entonces siempre tratamos de decirle que ya la presión arterial se puede llegar a normalizar a los 20 minutos, puede disminuir el nivel de monóxido de carbono, que puede también, ya a las 24 horas se disminuye la probabilidad de un ataque cardíaco, lo mismo que puede disminuir la tos, la congestión nasal, puede recuperarse el olfato, puede en algunos casos recuperarse algo de la función pulmonar, sobre todo si se deja de fumar precozmente. También se disminuye la probabilidad de ACV y de las posibilidades de tener cáncer, no solo de pulmón, sino de otros órganos que están relacionados con fumar. Esta diapositiva nos va a mostrar las definiciones de la Organización Mundial de la Salud a quienes considera en adultos fumadores, fumador diario, fumador ocasional, fumador pasivo, exfumador y no fumador. Quiero hacerles una consideración, sobre todo para ver las definiciones del humo de primera, segunda y tercera mano, que probablemente no son muy conocidas por ustedes. El de primera mano es el fumador activo, el de segunda mano es el fumador pasivo, el que está al lado del paciente fumador, y el humo de tercera mano es muy importante porque es todo el material del cigarrillo que queda en la ropa, en el pelo, en los autos, en lugares cerrados, y eso se ha comprobado que es tan nocivo como el humo de primera mano, sobre todo para los pacientes pediátricos. Está comprobado que hijos de madres fumadoras tienen más problemas respiratorios, está asociado a la muerte súbita del recién nacido, está asociado también al asma en los chicos. Entonces, hoy por hoy que los niños se quedan al cuidado muchas veces de los abuelos, también hay que tener en cuenta esta historia, y también en personas que cuidan a los chicos, hoy que las madres y los padres tienen que salir a trabajar, realmente los chicos quedan expuestos al humo del cigarrillo muchas veces. Entonces están los chicos con tos crónica, que uno empieza a medicarlos, a interrogar a los papás, y bueno, una medida es que los papis y los abuelos y las personas que los cuiden dejen de fumar. Como vemos en esta diapositiva, estas son todas las sustancias o algunas de las sustancias cancerígenas que tiene el cigarrillo, y por supuesto la nicotina es la que produce la adicción. Existen numerosas sustancias cancerígenas y nocivas en el hábito de fumar. Fundamentalmente hay carcinógenos como benzopireno, nicosamina, cadmio, pero también tenemos que considerar que cuando uno fuma se produce monóxido de carbono que lesiona la pared vascular, y por supuesto también la nicotina, que es fundamentalmente la responsable de la adicción, puede tener efectos cardiovasculares. Decimos que el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción,
y eso está por definición en los manuales de psiquiatría y decimos entonces que adicción a una sustancia química es un estado psíquico caracterizado por modificaciones del comportamiento, deseo de conseguir esa sustancia en forma periódica, continua, la búsqueda de droga, con el propósito de experimentar sus efectos o de evitar el síndrome de abstinencia. Realmente el cigarrillo cumple con todas estas premisas y realmente uno lo ve en el consultorio, el paciente fumador, adicto, fuma por dos cosas. Primero, probablemente empieza a fumar por placer, pero después empieza a buscar la droga para evitar el síndrome de abstinencia. Cuando uno encara el tratamiento para que el paciente abandone el hábito tabáquico, tiene que considerar que existen tres esferas de dependencia: la dependencia químico-física, la dependencia psicológica y la dependencia social. La dependencia físico-química está dada por la nicotina. La nicotina es la droga que contiene el cigarrillo que produce la adicción. Es realmente muy rápido su ingreso al organismo. Ya al encender el cigarrillo con la primera pitada ya llega a los pulmones, a los 7 segundos ya está en el sistema nervioso y actuando en el cerebro, y desaparece a los 20 minutos de la sangre. Por eso a la hora más o menos el paciente, sobre todo cuando es un gran adicto, tiene ganas de fumar otra vez. La nicotina es 5 a 7 veces más adictiva que la heroína. Acciona la misma vía farmacológica que la cocaína y las anfetaminas. Muchas veces los pacientes adictos a drogas pesadas me dicen que les fue más fácil dejar esas drogas que el cigarrillo. La nicotina produce cambios estructurales en el cerebro, triplica los receptores nicotínicos sedientos de más nicotina, por un fenómeno de tolerancia. Es muy rápido, como dijimos, ya a los 7-8 segundos está en el cerebro, y cuando uno deja de fumar se alteran los neurotransmisores que originan el síndrome de abstinencia. La dependencia física tarda en aparecer. El fumador no fuma solo para obtener sensaciones placenteras, sino también para evitar las desagradables. Y tenemos que tener en cuenta una palabra que es la palabra craving, que se define como el deseo imperioso de fumar ya y ahora. El paciente que tiene más craving o más episodios de craving tiene menos éxito en dejar de fumar. Por eso es importante, muchas terapéuticas están dirigidas a esta situación. Superar esta situación es duro, pero sus efectos duran menos de lo que el paciente piensa. En general, la dependencia física química dura alrededor de 3 semanas. Si el paciente supera estas 3 semanas, es muy posible que deje de fumar definitivamente. La dependencia psíquica es mucho más difícil de tratar. Cada cigarrillo encendido produce un refuerzo positivo de asociaciones con sensaciones placenteras. El paciente asocia el cigarrillo con el cafecito, con levantarse y fumar, con la compañía, con el sexo, con después de comer. Entonces eso es difícil a través del tiempo tratarlo, y además tiene un refuerzo negativo, que es evitar el síndrome de abstinencia. Y además otra cosa negativa que produce la dependencia psicológica es el hecho de entrar en alguna recaída. El paciente que deja de fumar en general recae por una dependencia psicológica. Yo lo comparo a andar en bicicleta. Cuando uno aprendió a andar en bicicleta de chico, dejó de andar en bicicleta y se sube, anda tranquilamente.
Pasa lo mismo con el fumador. Aquel fumador que fumó muchos años deja de fumar, de repente deja de fumar un tiempo, prende un cigarrillo y otra vez se despiertan todos los receptores que hacen una suerte de memoria y vuelven a fumar. Por eso el paciente recae y esta es la parte más difícil de tratar a un paciente fumador. La adicción al cigarrillo es una adicción socialmente aceptada, con sólidas bases culturales. Vimos que también hay una masiva publicidad que por hoy, por suerte, está siendo menor en todos los medios, tanto gráficos como audiovisuales, pero también la excusa de generar millones para empresas, los productos agropecuarios, trabajadores de la industria tabacalera y también para los estados. Por eso es muy difícil convencer a los gobiernos que medidas contra el cigarrillo, dado que siempre es la excusa de que van a quedar gente sin trabajo, de que las empresas van a perder. Entonces muchas veces, sobre todo en los países menos desarrollados y más pobres, es cuanto más se fuma, porque ahí no hay medidas en contra del cigarrillo. Cuando viene un paciente al consultorio, lo primero que nos dice: no, esto es un hábito, yo no lo puedo dejar. Y realmente es un hábito de comportamiento. Un fumador de 20 cigarrillos día repetirá la acción de fumar 72.000 veces al año. Realmente esta cifra es asombrosa, realmente es un acto totalmente automático y se asocia a cosas cotidianas. Yo fumo cuando tomo el mate, cuando tomo el cafecito, yo no puedo dejar el cigarrillo después de comer, no puedo estar sin el cigarrillo al lado de la computadora. Esto es un hábito de comportamiento, es una tendencia realmente importante que el paciente nos manifiesta y muchas veces es tan arraigada que es muy difícil de tratar. Una de las cosas que empleamos en el consultorio para motivar al paciente es que tome conciencia de cuánto está gastando por mes en cigarrillos. Esta es una grilla actualizada de el precio de los cigarrillos a marzo de este año, que en promedio un paquete de 20 cigarrillos más o menos está entre 130 y 150 pesos. Esto es el dinero que se podría ahorrar un fumador no fumando durante un año. Como ejemplo, damos el Marlboro Box de 20 cigarrillos, alrededor de 150 pesos por día, 4.500 pesos por mes, 54.000 pesos por año. ¿Por qué intervenir y cuáles son las formas para dejar de fumar? Bueno, existen varias formas. Está el esfuerzo personal, pero que tiene solo un 3% de efectividad en cuanto a la abstinencia anual. Si uno le va agregando a esto algunas cosas, puede llegar hasta un 30 a un 50%. ¿Cómo hacemos para que el paciente deje de fumar? Acá tenemos una consigna que es las 4A. Siempre averiguar el grado de tabaquismo. Siempre aconsejar, sea la profesión que tengamos, la especialidad que tengamos, siempre debemos aconsejar al paciente a dejar de fumar. Siempre informarle acerca de los riesgos y beneficios que implican el cigarrillo. Si podemos asistir al paciente, ayudar a dejarlo de fumar, proveerle de soporte farmacológico y no farmacológico, y si no, derivarlo a un centro especializado. Y arreglar un seguimiento, no solo arreglar un seguimiento porque lo seguimos nosotros en la terapéutica de dejar de fumar, sino preguntarle en cada consulta si tuvo éxito, si consultó con algún lado. Eso es importante para el paciente, hacerle hincapié siempre que viene a la consulta que lo mejor es dejar de fumar.
Por eso está el consejo breve. El consejo breve es en el lenguaje que ustedes quieran conveniente emplear ante el paciente, cualquiera sea su especialidad. Si son pediatras, aconsejar dejar de fumar porque están con el niño, que el niño puede tener problemas respiratorios si el papá fuma. Si son dermatólogos, insistir porque la mujer puede arrugarse más. Si son traumatólogos, decirle que pueden tener osteoporosis que está relacionada con el cigarrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera sea su especialidad, siempre es importante aconsejar al paciente dejar de fumar. Y eso es el consejo breve, que realmente es muy importante para el paciente, porque uno va al cardiólogo y bueno, sabe que le va a hacer dejar de fumar, va al neumonólogo y sabe que va a hacer dejar de fumar, pero va al dermatólogo y ¿por qué me dijo que tenía que dejar de fumar? Bueno, la piel se le va a poner mejor, el pelo se le va a poner mejor y tal vez eso no lo haga dejar de fumar, pero sí va a pensar en algo más para dejar de fumar. Probablemente esta sea la diapositiva más importante de esta clase. Como verán, esto es muy viejo, del año 1979, se llevó a cabo en Inglaterra, en consultas de médicos de familia londinenses, donde se compararon 3 o 4 tipos de intervenciones: control sin intervención, control con cuestionario, consejo y consejo con material de autoayuda. El consejo era proporcionado por los médicos en consultas rutinarias, como dijimos antes, el consejo breve, a su manera, durante 1 o 2 minutos. Y se vio que la abstinencia de los distintos grupos fue de 0,3%, 1,6%, 3,3% y 5,1% respectivamente. El autor concluía que si cada médico de familia adquiriera la rutina del consejo breve, conseguiría 25 nuevos abstinentes por año. Y si todos los médicos de Reino Unido hicieran esto, habría 500.000 de exfumadores anuales. Como ven, el consejo breve es muy importante para cada uno de nosotros hacerlo en el consultorio, sea cual sea la especialidad que elegimos. ¿Cómo realizamos la evaluación del paciente fumador? Debe realizarse una historia clínica que conste fundamentalmente los antecedentes tabáquicos, si tiene alguna comorbilidad, y es importante realizar un test de dependencia a la nicotina, que vamos a verlo más adelante, que es el test de Fagerström, un test de motivación, y podemos hacer una evaluación objetiva con la medición de monóxido. Siempre en las historias clínicas debemos hacer constar el número de paquetes años. Eso es un cálculo que se realiza el número de cigarrillos por el número de años de fumador sobre 20, que es lo que contiene un paquete estándar de cigarrillos. El test de Fagerström es un cuestionario de dependencia que tiene varias preguntas. La primera probablemente es la más importante, que es cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que enciende su primer cigarrillo. Cuanto más precozmente enciende el cigarrillo, habla de un grado de dependencia mayor, dado que puede ser plausible de un síndrome de abstinencia importante al estar todas las horas del sueño sin fumar. Otra pregunta importante es cuántos cigarrillos fuma por día, y luego las otras preguntas, que son si encuentra difícil fumar en donde está prohibido, qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar, si fuma con más frecuencia en las horas de la mañana, y si fuma si está enfermo. Cuanto más alto es el puntaje, nos da que el paciente es más dependiente a la nicotina.
El test de Richmond es un test de motivación y que evalúa cuántas ganas tiene el paciente reales de dejar de fumar. Cuanto más alta la motivación, más posibilidades de éxito tenemos en un tratamiento para cesación tabáquica. Si en cambio el test de motivación es bajo, es obligación de nosotros hacer entrevistas motivacionales para que el paciente aumente sus posibilidades de dejar de fumar. Todo fumador pasa por un proceso de cambio que Prochaska lo graficó en estas etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Generalmente las etapas más difíciles en la vida de un fumador son mantenerse sin fumar y evitar las recaídas. Para eso estaremos nosotros, para ayudarlos en estas diferentes etapas de su proceso de cambio. La medición de monóxido exhalado sirve para dos cosas: para ver si el paciente está fumando y como motivacional. Muchas veces cuando medimos el monóxido, que si es alto va a encender varias luces en este aparatito, y cuando deja de fumar el paciente, que ya se torna verde la lucecita, es algo importante porque le explicamos al paciente que el monóxido es aquello que largan los calefones y la gente se puede morir de eso en invierno. Entonces le estamos diciendo que está respirando este tóxico, que este tóxico daña las paredes vasculares y muchas veces es el responsable de los accidentes cerebrovasculares que tiene el paciente o de los eventos cardiovasculares. Y entonces nos sirve tanto como para ver si sigue fumando, para nosotros la evaluación, como también motivacional. El valor de corte óptimo para la Asociación Americana del Tórax es de 6 partículas por millón en una ciudad contaminada como la nuestra. El tratamiento de un fumador es difícil, por eso tenemos que hacer intervenciones psicosociales, farmacológicas, y como dijimos, la etapa más difícil es prevención y tratamiento de la recaída. Es importante que nosotros le decimos en la primera consulta que el paciente debe llegar a 0 cigarrillos. No sirve bajar el número de cigarrillos. Nuestra meta siempre es 0. Bajar el número de cigarrillos puede ser un proceso para llegar al 0, pero sabemos que no es lo definitivo. Bajar de 20 cigarrillos a 5 cigarrillos puede ser un esfuerzo muy grande, pero sabemos que cuando uno fuma de 20 a 5, esos 5 cigarrillos que fuma, los fuma tan profundamente que la absorción de nicotina puede ser equivalente a más cigarrillos. Además, cuando uno llega a 5 cigarrillos, que estaba fumando 20, bueno, total, uno más, estoy nervioso, uno más, perdió mi equipo de fútbol, uno más, me peleé con mi familia, entonces va sumando cigarrillos a través del día. En cambio, cuando uno llega a 0, y costó tanto llegar al 0, es mucho más difícil. Si llegué hasta aquí, ¿por qué tengo que empezar a fumar de nuevo? Es importante poner una fecha. Esa fecha, ¿por qué es importante? Primero porque la pone el paciente voluntariamente. Hay que tratar de que sea lo más pronto posible, porque si está en la consulta es porque tiene algún grado de motivación, y entonces es importante poner esa fecha. Y porque en general, cuando uno pone la fecha, una semana antes nosotros iniciamos algún tipo de terapia farmacológica para que el paciente llegue a esa fecha apuntalado con todas las herramientas posibles para que esa fecha sea su primer día de su cigarrillo 0. Nosotros le damos al paciente algunos consejitos escritos que muchas veces
Para algunos pacientes son importantes porque lo tienen escrito, pueden consultarlo en cualquier momento y se ha visto que la folletería aumenta las posibilidades de éxito en cesación tabáquica. Además de las terapias conductuales, contamos con algunas terapias farmacológicas, esto es el reemplazo nicotínico, el bupropión y la vareniclina, que son los medicamentos aceptados para acompañar al paciente en este proceso de dejar de fumar. Siempre le decimos a los pacientes que no existe la droga milagrosa. Toda la terapia farmacológica ayuda fundamentalmente en las primeras semanas de tratamiento para evitar el síndrome de abstinencia y hacer un poco más fácil el proceso de dejar de fumar. La primera terapia que les voy a mencionar es la terapia sustitutiva con nicotina. Es darle nicotina pura sin todos los tóxicos que tiene el cigarrillo por una vía diferente, ya sea por nicotina nasal, nicotina en chicle o los parches de nicotina. Los chicles de nicotina es importante decirle al paciente cómo debe usarlos. Si bien si son chicles, no hay que masticarlos como si fuera un chicle, sino que hay que masticarlo una vez, dejarlo al costado de la boca para que se absorba por la mucosa. Cuando deja de tener gusto, masticarlo otra vez y así sucesivamente, porque si el paciente lo mastica como un chicle, va al estómago y eso puede dar acidez de estómago y lesiones bucales. Así que es muy importante explicarle al paciente cómo se usa. Y también la nicotina nasal debe saber usarla el paciente, debe usarla al costado de la mucosa, no para arriba, no que se absorba como una gotita nasal, sino que se absorba en la mucosa del lado externo de la nariz. Lo mismo también los parches deben ser utilizados puestos después de bañarse a la mañana y hay que sacárselos al otro día. Si el paciente tiene insomnio, puede utilizarlo hasta la noche, o sea, sacarlo antes de ir a dormir y desecharlo, no es que lo puede volver a usar. Pues en nuestro país no hay parche de 16 horas, en algunos otros países sí, hay de 24 horas, y si el paciente tiene insomnio debe utilizarlo 16 horas y no toda la noche. Otra droga con la que contamos es el bupropión, que farmacológicamente estimula los receptores nicotínicos de acetilcolina, produce una liberación de dopamina en el sistema límbico, simula el placer de la nicotina activando el sistema dopaminérgico y además disminuye la dopamina en el núcleo accumbens, lo que produce una menor abstinencia y también inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina. El bupropión se comenzó a usar como antidepresivo y se vio que los pacientes que lo utilizaban con ese fin dejaban de fumar, dado que duplica la tasa de éxito en cuanto a cesación tabáquica. Los pacientes tienen que utilizarlo alrededor de 12 semanas. Está contraindicado en pacientes con antecedentes de convulsiones y también en aquellos que utilizan drogas como IMAO. Puede tener algún efecto adverso, pero en general son leves. Es seguro en pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares y tiene un costo accesible. La dosis de bupropión es 150 miligramos durante los primeros 7 días y luego se aumenta a 150 miligramos 2 veces por día, en general 12 semanas. Los pacientes añosos pueden
responder a una sola dosis diaria. La última dosis hay que darla temprano porque en general pueden sufrir insomnio los pacientes que toman bupropión. La droga que más recientemente se incorporó como droga para dejar de fumar es la vareniclina. Reduce la satisfacción al fumar porque actúa compitiendo con los receptores de nicotina en el cerebro, reduce la recompensa psicológica, también reduce la sensación de ansia de fumar, eso que habíamos mencionado antes como craving. Está indicado en adultos para dejar de fumar. El periodo de tratamiento siempre lo recomendamos más o menos por 12 semanas. Puede considerarse que es bien tolerada. Tiene algún efecto adverso bastante común que son las náuseas, por eso se hace una dosis de carga en cuanto a la dosis. Han salido algunos papers que hablaban de algún evento cardiovascular en pacientes que tomaban vareniclina, pero eso realmente no estuvo comprobado, es una droga segura. Y también hubo alguna advertencia en cuanto a que pudiera aumentar el riesgo de que el paciente se suicidara, pero eso tampoco está muy comprobado. Hay que tener en cuenta que el paciente fumador, del solo hecho de fumar, tiene mayor tasa de suicidio. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas leves a moderadas, que en algunos casos puede hacer que tenga que suspenderse el tratamiento, pero esto es bastante infrecuente. Este es el esquema de cómo damos la medicación vareniclina en los pacientes. Vamos incrementando la dosis de acuerdo a los días, y en los primeros 3 días damos mitad de dosis una vez por día, luego mitad de dosis 2 veces por día, hasta llegar a una dosis plena de 1 miligramo 2 veces por día a partir del día 7. Esto se hace para disminuir la posibilidad de que el paciente tenga náuseas, que es el evento adverso más frecuente. Brevemente voy a contarles algunos casos clínicos que hemos tenido en el consultorio de cesación tabáquica de nuestro hospital, que son ejemplos de qué hacemos con los pacientes en nuestro consultorio. El caso número 1 se trata de una paciente joven de 33 años, de ocupación bioquímica, que podemos catalogarla como una fumadora social, que vino a nuestro consultorio porque quería ver la posibilidad de quedar embarazada en algún momento y no quería fumar más. Se trata de una paciente que no tenía antecedentes clínicos de importancia, solo convulsiones en la infancia. La paciente la catalogamos como una fumadora social porque fumaba por placer, cuando estaba en alguna reunión, cuando estaba en compañía de alguien, y tenía una carga tabáquica que la calculamos de 12,5 paquetes año. Tenía un fagestrón bajo de 2 con una baja dependencia, una alta motivación, fumaba en el trabajo y vino a la consulta por iniciativa propia. Le invitamos a concurrir a nuestro grupo manejado por nuestra psicóloga y además le dimos reemplazo nicotínico en parches. Decidimos no usar bupropión porque tenía el antecedente de las convulsiones, no era una gran fumadora, pensamos que con un reemplazo nicotínico, con alta motivación y el test de fagestrón tan bajo, podría tener éxito este tratamiento.
Tuvo una recaída porque concurrió a una fiesta donde todos fumaban y entonces fumó 2 cigarrillos. Entonces decidimos agregarle nicotina nasal, que realmente es una nicotina que actúa rápidamente para disminuir el craving, y le aconsejamos que si tenía algún evento social lo hiciera antes del evento y que le dijera a sus compañeros que no le convidaran cigarrillos para que tratara de seguir sin fumar. Continuó el tratamiento con el grupo de psicología y también con el reemplazo nicotínico durante 3 meses, que es el tiempo que nosotros acompañamos al paciente en el proceso de dejar de fumar, y dejó de fumar a los 6 meses. En la entrevista telefónica continuó sin fumar. Nuestro segundo paciente es un paciente de sexo masculino, de ocupación mozo, 55 años, que vino con una gran carga tabáquica, con una medición de monóxido muy alta. Acuérdense que el valor de corte era de 6, él tenía 54. El paciente ya tenía un diagnóstico de POC tratado con tiotropio y no tenía antecedente de otras enfermedades ni de utilizar otras drogas. Como dijimos, si ven acá, tiene una gran carga tabáquica, 80 paquetes año, con un Fagenstrom de 9, o sea, una alta dependencia. Estaba bastante motivado porque el tema era que como era mozo y empezaban las disposiciones de que no podía fumar dentro del establecimiento, tenía que salir a la calle a fumar a cada rato, y realmente eso estaba influyendo negativamente en su trabajo, y además el hecho de ya haberse diagnosticado un EPOC, el paciente quería dejar de fumar. Estableció la fecha, el día D, que llamamos día D, al inicio de su vida sin fumar, y una semana antes le indicamos bupropion, y además concurrió al grupo de psicología. Tuvo efectos adversos con la medicación, además no tuvo recaídas, y le bajó notablemente la medición de monóxido, llegando ya a 4 en el segundo control. Siguió sin efectos adversos a la medicación, continuó con el grupo de psicología y sin fumar, y se le contactó telefónicamente al 6º mes y continuaba sin fumar. El último caso es una ama de casa de 63 años que no tenía ninguna ganas de dejar de fumar, pero hacía poco se había muerto su hermano de cáncer de pulmón y estaba asustada y decidió venir a la consulta a dejar de fumar. Tenía EPOC diagnosticada, bastante severa, e hipertensión arterial. Tenía una importante carga tabáquica, 88 paquetes años, y un Fagenstrom de 9, lo que indicaba una alta dependencia. A la paciente se le indicó vareniclina, que comenzó a tomar una semana antes de la fecha que puso para dejar de fumar. Se le hizo dosis crecientes según el esquema que damos para evitar los efectos adversos, y no quiso concurrir al grupo de psicología. Tuvo náuseas leves la primera semana o los primeros días de tratamiento, que luego se dieron. Se le dio terapia conductual y folletos. Siguió sin fumar, aunque refiere que tuvo deseos, pero no fumó.
El paciente disminuyó la medición de monóxido, continuó sin fumar, estaba preocupada por el peso y sin deseos de fumar. Se le dio algunas pautas alimentarias, algún programa de ejercicios y continuó sin fumar, y al tercer mes de tratamiento le dimos el alta farmacológica. Como ven en esta diapositiva, las publicidades actuales son bastante diferentes a las que vimos al principio del siglo pasado, que realmente alentaban a fumar. Estas son bastante alarmantes en cuanto al efecto del cigarrillo. Dos palabras en cuanto a los dispositivos electrónicos para fumar, al cigarrillo electrónico. Tenemos que tener en cuenta que está prohibida su venta y comercialización en todo el territorio nacional, tanto para importación, venta y publicidad. Entonces, están prohibidos, no podemos recetarlos. Esto es lo primero que quiero mencionar. Además, no hay ningún trabajo científico que diga que el cigarrillo electrónico sirve para dejar de fumar. Además, como ustedes saben, hace poco hemos tenido muchos reportes de casos con daños pulmonares por el vapeo. Hay gente que defiende el cigarrillo electrónico y que dice que fumar cigarrillo electrónico hace menos daño que el cigarrillo común. Es la teoría del daño menor. Daño menor es daño, y como médicos no podemos recetar algo que haga daño. Además, como dijimos antes, está prohibido. Así que todas las sociedades científicas, tanto neumonólogos como las asociaciones del tabaco, estamos totalmente en contra de la prescripción del cigarrillo electrónico. Para concluir, debemos decir que dejar de fumar es muy difícil, pero es posible. Y si cada uno de nosotros, como profesionales de salud, utilizamos el consejo breve, ayudaremos a muchos pacientes a dejar de fumar. Y si no podemos hacerlos dejar de fumar, siempre hay consultorios especializados en todos los hospitales. Muchas gracias.